El regreso de Eleanor LeBlanc. Capítulo 6. La zona de feria en el exterior había ido quedando vacía. La música y los huéspedes se habían trasladado a uno de los grandes salones en el interior del castillo, donde se celebraba un banquete, evento monitorizado por Anne-Marie y su equipo. Hans podía descansar a partir de ahí. Agradeció deshacerse de la pesada armadura, relajarse por un momento y comer algo, pero tras atender los gratos saludos y felicitaciones de varios invitados, su siguiente movimiento fue buscar a Eleanor. No le extrañó encontrarla a solas, pero le preocupó la intensa expresión de su rostro, una expresión que mudó sutilmente cuando él se acercó, tornándose más ligera. La sola visión de Hans de pie frente a ella, al otro lado de la hoguera, fue suficiente para rescatar a Eleanor de sus más oscuros pensamientos y devolverla, sin embargo, a otro pozo muy distinto de sentimientos encontrados. ¿Vienes a hacerme compañía?, preguntó desde el suelo. Por toda respuesta, Hans asintió, pero su pausada expresión consiguió penetrar en Eleanor. Aún estaba aprendiendo a diferenciar su mirada de la mirada de Eddie, todavía grabada en su mente. No era ningún secreto, para ella misma tampoco, que Hans le atraía del mismo modo en que una vez le atrajo su abuelo. Pero había una barrera en esa atracción que se empeñaba en mantener por el respeto que sentía hacia la memoria de Eddie, de William y, después de todo, por sí misma. Hans tomó asiento junto a ella, recogió las rodillas imitando su posición y colocó los brazos sobre las rodillas. A la luz de las llamas, el Exeorum 3.5 de la mano biónica lanzaba intensos destellos. Hay un precioso Mustang de los 90 en el cobertizo. Imagino que es tuyo, comentó ella. De mi abuelo, confirmó Hans. Él habría odiado que me deshiciera de ese coche. Todavía lo conduzco de vez en cuando, corre como el diablo, pero pronto lo venderé a un coleccionista. El entrecejo de Eleanor se apretó con fuerza. ¿Por qué? Hans tardó en contestar. Es antiguo y las piezas de repuesto son casi imposibles de encontrar hoy día. Cuesta mucho mantener un clásico. Tomó un rastrojo de paja seca del suelo y avivó el fuego. Después, con cierta resignación serena, añadió: «Esa máquina ya ha dado suficiente de sí». Ella relajó el gesto entonces. Tal vez Hans se sentía de algún modo liberado con esa decisión. «Sé que probablemente estás deseando marcharte de este lugar», continuó él, abandonando todo sigilo, «pero quiero que sepas que me siento verdaderamente feliz de que estés aquí». La sonrisa de Eleanor se quebró. Estaba claro que sus sentimientos iban más allá del mero respeto. Sintió que le debía una explicación. De un modo impreciso, sentía que le debía algo, un atisbo de honestidad, tal vez, como si su mala conciencia por los hechos recientes pesase sobre sus hombros. ¿Quieres saber dónde he estado estos últimos años? Los ojos de Hans se abrieron un poco más, y el color ámbar de sus pupilas se intensificó espectacularmente. Años antes de encontrarte, en el cementerio, comenzó a explicar Eleanor. Mientras vivía en Oporto, conocí a alguien. Un joven inglés, más o menos de tu edad. De buena familia. Después de tu abuelo, él ha sido la persona que más ha significado para mí. Aunque tardé tiempo en darme cuenta y en rendirme. ¿Rendirte? Sí, rendirme a la realidad de que no podía vivir sin él, de que fuera bueno o no para ambos, adecuado o equivocado, deseaba llegar hasta el final con él, cualquiera que fuese ese final. Hans asintió, sumido en el espeso halo de melancolía que desprendía Eleanor. «Comprendo», dijo. De hecho, se había temido una historia parecida. La había intuido, pero en ningún caso había querido admitirla. Ahora había llegado el momento de conocer esa verdad por boca de ella, y algo le decía que, a pesar de desear fervientemente conocer toda su historia, lo que estaba a punto de escuchar entraría directamente en conflicto con sus sentimientos. Se llamaba William, Tyrone William Levi, y llegamos a conocernos muy bien. Pero yo huí de la relación. Por si no lo sabías, eso es algo que se me da muy bien hacer», dijo, elevando la comisura de los labios en una triste sonrisa. Durante un tiempo me debatí entre volver a su lado o desaparecer sin dejar rastro, por así decirlo.
Fue durante la época en que trabajé para Theodor Edelman y cuando tú y yo nos encontramos por primera vez. Después de eso, estuvimos juntos durante 12 años. Vivíamos en el anonimato, claro está, siempre de un lugar a otro. Nunca 2 veces en la misma ciudad, a menudo en lugares remotos, paraísos tropicales. Era una vida de ensueño. Teníamos ciertas limitaciones, pero tras todo eso vivíamos como una pareja normal y corriente. Llegamos a casarnos incluso. Dijo, tocándose el dedo anular bajo la palma de la mano, en el lugar exacto en que antes habría notado el suave tacto del anillo de casada. Se empeñó en enseñarme artes marciales, en que volviera a subirme una moto, en que volviera a disfrutar, a tener ilusiones. Y yo le hice la vida imposible, como es el deber de toda buena esposa. Rió por lo bajo. Pero teníamos todo lo que podíamos desear, y al fin y al cabo, fuimos felices juntos. De pronto, Eleanor se percató del intenso gesto de concentración de Hans sobre ella. Volviendo sobre sí misma, se impacientó. ¿No vas a decir nada? Aquel momento entre los dos era tan íntimo que Hans no osaba realizar ningún movimiento, ni formular ninguna palabra que pudiera interrumpirla ahora. No, contestó finalmente en un susurro. Por favor, continúa. Eleanor tomó aire, preparándose para lo que venía a continuación. Una mañana ocurrió algo. Yo acababa de llegar a casa. No recuerdo muy bien de dónde volvía. Si miro atrás, no logro recordar casi nada de aquel día, pero sé que llegué y le encontré en el suelo del salón, luchando por respirar. Le dolía el pecho y yo traté de ayudarle, pero era demasiado tarde. Acababa de sufrir un ataque al corazón. Su padre murió del mismo modo mucho antes. Imagino que estaba destinado, que no podría haber hecho nada para impedirlo. La voz de Eleanor se hundió de repente. Murió en mis brazos. Logró articular antes de que su voz se apagara definitivamente. De un modo muy sutil, sus ojos brillaron bajo el húmedo manto de unas lágrimas que ya no se esforzaban por salir, recreadas en vano durante cientos de veces, en la más absoluta soledad, durante 2 largos años. Esforzándose por recobrar la entereza, dijo: «No pude estar presente el día de su entierro. Para su familia yo no existía, y ambos habíamos pactado que era mejor así. Incluido él, había cortado casi todo contacto con ellos. Por mí», añadió en un cierto tono de reproche hacia sí misma. «Después de eso, he continuado viviendo en el mismo apartamento y en la misma ciudad en que estuvimos juntos por última vez. Si querías saber qué ha sido de mí durante todo este tiempo, ahí tienes tu respuesta». El silencio de Hans mientras la contemplaba no significaba más que la necesidad de tiempo para asimilar aquellas palabras. La tristeza de ella era muy profunda, y ahora comprendía su dolor, o al menos parte de él, porque sabía que había más. Él hubiera deseado conocer todo eso, formar parte de ello. Se reprendía por tal sentimiento, pero la cruda verdad era que él hubiera querido estar en el lugar de William. Él hubiera querido estar en el lugar que una vez ocupó su abuelo. Llegar a conocerla, tener la oportunidad de significar algo en la vida de ella. ¿Por qué su destino había sido otro? ¿Por qué quedar relegado, mermado como hombre? ¿Por qué? Había una cosa que Hans tenía muy clara. Luchaba contra titanes, la sombra de William y la de su propio abuelo. Ambos ejercían una gran influencia todavía en Eleanor, y ambos continuaban vivos en su corazón. Dragones imaginarios, fantasmas. Frente a los gruesos muros del Verhovens Lodge, se preguntó si estaría a la altura de ganar semejante batalla. Lejos de esos pensamientos, Eleanor se levantó, dando por zanjada la noche y la ardua confesión, pero Hans se incorporó tras ella al instante. Advirtiendo su mirada interrogante, terció: «Te acompaño». La gravedad en su voz hizo que Eleanor no pudiera negarse. Tras sus pasos, continuaba el murmullo condensado de voces festivas y música en el interior del castillo. Pequeños grupos dispersos, formados por empleados, rondaban el escenario exterior, donde se había llevado a cabo la feria. Algunos charlaban relajadamente mientras desmontaban despacio las carpas. Todavía, algunas antorchas permanecían encendidas, alumbrando el camino, y las débiles llamaradas daban los últimos coletazos antes de extinguirse definitivamente bajo el frescor del rocío.
Con una sonrisa tranquila, mientras avanzaban sobre la tierra húmeda, Eleanor rompió el silencio. La fiesta ha sido un éxito. Eso creo. Anne-Marie está cuidando ahora mismo de los últimos detalles en el salón principal. Parece una buena chica. Sin resultar brusco, pero con decisión, Hans puntualizó. Es una mujer fabulosa, pero no es ella quien me interesa. Eleanor no se atrevió a levantar la mirada. Continuó caminando a su lado, dispuesta a ignorar aquel último comentario, y en tono mucho más frío le advirtió: «Mañana me enseñarás el diario y me iré de aquí». Él sí se atrevió a mirarla. La resolución en su voz dolía, quería que ella lo supiera, pero el miedo a una respuesta más radical le previno. «¿Hans?», repitió ella, a la espera de una confirmación por su parte, privilegio que no le habría concedido a nadie, excepto a él. «Mañana te enseñaré el diario», fue todo lo que prometió. Eleanor no discutió. Cuando subió a su habitación, lo primero que hizo fue buscar en el interior de su escueto equipaje. Metió la mano en cada bolsillo y después giró la mochila entera, sacudiéndola. No había nada. La abandonó con desgana sobre la cama. No le quedaba DS. No tenía nada que fumar. No había previsto pasar tantos días fuera de casa, así que no se había aprovisionado con suficiente mercancía. Lanzó un improperio al aire, dio unos pasos perdidos por la estancia y finalmente se sentó al borde del colchón, con la cabeza gacha y los hombros cansados. Deseaba volver a casa, a su anodino y predecible día a día, donde las emociones se ahogaban fácilmente en drogas blandas y alcohol. Y así quería continuar, vagando de noche y durmiendo de día, sin remordimientos, pensando en William y no en Hans. Eddie había traspasado aquella misma puerta muchas décadas atrás. La había traspasado, había hecho entrar en casa a su pequeño de 7 años y se había metido en el coche. Su esposa había salido para despedirse de él con un beso, en un día más de trabajo en la oficina. Algo cotidiano, familiar. Después, ya en el monovolumen, había pasado por delante de Eleanor al traspasar la verja hacia la calle, sin ni siquiera verla a través de la ventanilla. Fue durante la primavera del 71. La misma breve escena se había repetido por muchos años, como un bucle en su cabeza. La última vez, la última imagen que tenía de él. Ahora se hallaba ante la misma verja, ante el mismo jardín, a lo lejos la misma puerta, pero toda una vida más tarde. Era por la mañana, de nuevo en un día nublado, con intensos espacios de sol y de sombra. El tiempo parecía forcejear consigo mismo. Hans la había llevado en coche hasta la casa que un día fue de su abuelo. Allí se encontraba el diario. Ella no se opuso, a pesar de la resistencia que sentía interiormente. Querer y no querer revivir aquel escenario, exhumarlo ya enterrado, todo eso le provocaba una ligera náusea. Desde el interior del coche, al volante, Hans la contemplaba. Ella había querido bajarse allí sin mediar palabra. Se había acercado a la valla exterior y desde esa posición, tras las ramas lánguidas de un arbusto, permaneció divisando la casa. Llevaba puesta una camiseta de manga corta negra ceñida, un tejano, y se había hecho una coleta. Nada nuevo, pero continuaba teniendo aquella luz tan especial, aquella inamovible belleza, y, como de costumbre, aquella ausencia. «Vamos», dijo con suavidad, acercándose a la ventanilla del acompañante. Regresando en sí de un modo repentino, Eleanor se dio la vuelta. «Sí». Volvió a subirse al coche, y Hans condujo hasta el interior por el camino asfaltado que atravesaba el jardín, aparcando justo ante la puerta. Ella permaneció quieta, con la vista al frente. «No estoy segura de querer entrar». Hans dudó entonces. Notó la rigidez en el cuerpo de ella y la tenue palidez que cubría ahora su rostro. No había imaginado que pudiera afectarle de tal modo. Tras unos segundos, elucubró una respuesta. «Está bien, quédate aquí. Yo entraré y...» Pero antes de que acabara la frase, Eleanor salió del coche. Lo hizo con un gesto casi furibundo, como quien decide enfrentarse a su peor miedo de una vez por todas. «De acuerdo», murmuró Hans, mientras abandonaba su puesto ante el volante. «Que sea rápido», inquirió ella. Ambos entraron en la casa y comenzaron a atravesar el vestíbulo. Ella evitó fijarse en nada en concreto. Agradeció que no hubiera instantáneas colgadas por las paredes,
o en las repisas de los muebles. Agradeció no ver ningún objeto que pudiera identificar y que hubiera pertenecido claramente a Eddie o a su esposa. Agradeció, a fin de cuentas, la impersonalidad que destilaba ahora el interior de aquel lugar, a pesar de que en el fondo le extrañaba. Esto ha cambiado mucho desde el tiempo en que vivían mis abuelos, aclaró él. Sufrió una reforma tras la muerte de mi abuela, y yo también hice algunos cambios, cuando vine a vivir aquí no hace mucho. Imagino que fue aquí donde encontraste el diario. En el desván, puntualizó Hans, mientras subía los escalones hacia el segundo piso. Pronto entraron en dicho desván, al cual se accedía por una pequeña escalera de caracol, situada en una esquina del pasillo. Tardé un tiempo en descubrirlo. ¿Quieres decir que estaba escondido? Sí, contestó escueto. Hans no se enorgullecía de aquel secretismo, y Eleanor no imaginaba por qué. Todavía. La penumbra de la habitación de techo inclinado, junto con el aire cargado de polvo y de un fuerte olor a humedad, irritó la nariz y los ojos de ambos. Eleanor parpadeó varias veces y avanzó con cautela sobre las tablas de madera envejecidas, mientras poco a poco su vista iba dominando la escasa luz que penetraba por el tragaluz. ¿Dónde? Quiso saber enseguida. Aquí. Señaló la pared. Una vez ella se fijó más detenidamente, reconoció una hendidura sobre el muro. Estaba tapada por la librería. Lo descubrí prácticamente por accidente. Hans hablaba y Eleanor escuchaba sus palabras como en un eco lejano, al tiempo que se acercaba a aquella brecha como se acercaría a un abismo abierto en el mismo centro de su corazón. Aquel día subí y pasé largo rato aquí. Buscaba un libro o algo con que pudiera matar el tiempo. Recordé que a veces visitaba este lugar con mi abuelo. Jugábamos juntos a cualquier cosa, o me enseñaba sus cajas de recuerdos. Era siempre una aventura para mí. Dijiste que vino a buscarme a Belice, susurró Eleanor, mientras su mano se introducía en la hendidura vacía y fría en la pared. Así es. La voz de Hans había caído de repente, pero ella no se percató. Unos centímetros más allá, su mano palpaba una oquedad más amplia, casi como un cajón grande, aunque con forma vertical. Aquí no hay nada, observó de repente. Está abajo, aclaró Hans. Aquí hay demasiada humedad. Eleanor asintió y se dio la vuelta. Sus ojos brillaban de un modo espectral. Llévame hasta él.